Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Se escucha ahí? ¿Se me escucha bien? Estamos esperando a que Álvaro acepte la solicitud y arrancamos. A ver, le vuelvo a invitar a Álvaro. A ver, no, todavía no aceptó. Bueno, si quieren dejar algunas preguntas en el chat y empezamos a contestar. A ver, ¿qué pasó? A ver si ahí se conecta. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maya? Buenas noches a todos. Un gusto estar acá Buenas hablando noches. contigo. No, muchas gracias a vos por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. ¿Se me escucha bien? Perfecto, fuerte y claro. Perfecto, listo. No, tenía las dudas por el micrófono del auricular, ¿viste? No, por favor. Bueno, la idea hoy es, este es el primer vivo de una serie de vivos que vamos a tener todas las semanas, y la idea de este primero, así a modo de introducción, es hablar un poco sobre esto nuevo que está surgiendo, esta reivindicación nueva de las ideas de la libertad, del capitalismo, que estamos viendo especialmente en los jóvenes, a través de las redes sociales. Bueno, vos sos un referente de esas ideas y especialmente a través de las redes sociales, que tenés experiencia con eso. Por eso me gustaría arrancar hablando de eso, ¿cómo te parece que arrancó todo esto? Porque antes uno no podía decir que era de derecha o todas estas ideas, antes estaba mal visto, y hoy hay una reivindicación de todo esto y creo que es muy positivo. ¿Cómo viste este proceso? ¿Cómo te parece que pasó esto? Bueno, en realidad, primer lugar, lo vivo, me siento parte, como bien decís, soy un referente más, tengo la verdad el privilegio de contar con tanto apoyo, tanto afecto, tanto empuje por parte entre comillas, digamos, seguidores, suscriptores, adherentes a lo largo y a lo ancho del país, de diferentes edades, de procedencias, bueno, que acompañan mis argumentos, mis ideas, hoy por hoy, digamos, las propuestas de estrategia que creo que hay que llevar adelante en este año que es eh, fuertemente político, ¿no? Pero en especial por ser un año electoral. Y yo creo que en realidad es el problema del tabú de que los argentinos, tanto los que siempre fueron y se sintieron de centro derecha o de derecha, como aquellos que no lo sabían, que eran de centro derecha o de derecha, se Hay muchos de rompe. esos. Hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Se rompe cuando se cae por el peso de su propia mentira, por el precio de su propia falsedad intelectual e ideológica, toda esta maquinaria que desde 1983 en adelante, con Ujú. diversos responsables y ejecutores intelectuales y materiales, em, esta idea de que solo un sector, solo una parte del espectro ideológico, político, económico y cultural puede y debe defender lo que nosotros damos en llamar las ideas de la libertad. Y en ellas entendemos la defensa del orden democrático republicano, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de vivir, de pensar, de creer y de amar como uno quiere sin perjudicar a terceros. Como diría Alberto Venegas Lynch, poder desarrollar nuestro proyecto de vida individual de forma libre, ¿no? Sin ningún tipo de coerción o coacción. Eh, y claramente ese monopolio que tenía el progresismo y la izquierda
se empezó a caer y se empezó a caer porque los instrumentos que ellos utilizaron durante estos 40 años, y hablo, digo, este periodo democrático porque es en el que más podemos decir gozamos de la libertad de podernos expresar con el menor nivel de censura y de coacción. Digo el menor nivel porque no es que dejó de haber, sino que hay No, obvio. mucho menos de las que hubo en otros momentos. Y al empezarse a desmoronar, al empezarse a ver que todos aquellos que decían no solamente defender, sino ser representantes y hasta te diría más, inquisidores de quiénes eran y quiénes no los que defendían o defienden esas ideas, e incluso cuáles son y cuáles no las ideas que reflejan esos valores, bueno, se empezó a caer como un, ¿no? A desmoronar como un castillo de naipes Sí, y, y bienvenido sea. Todo esto producto porque empezaron a aparecer emergentes que hasta ese momento no podían acceder a los medios tradicionales de comunicación, a los diarios, a las revistas, a la televisión, a las radios, pero además porque incluso mucho antes de esta pandemia que nos obligó a muchos a migrar a las redes sociales que antes las utilizábamos como para frivolizar nuestras vidas o para cosas más banales, eh, a exponer nuestras ideas. Y además de exponer nuestras ideas, los argumentos que comprueban que nuestras ideas son más cercanas. Y digo más cercanas, porque no quiero ponerme en una posición de decir es la verdad, sino lo más cercana a lo pero un poco cierto, sí, por medio un del poco dato y la sí. comprobación. Y de repente aparecieron economistas, politólogos, filósofos, muchos de ellos con profunda formación académica y otros quizás como yo, que somos más bien autodidactas, pero venimos de ser discípulos directos de grandes intelectuales o de grandes pensadores, también políticamente incorrectos, también innovadores, también disruptivos, ya hace muchísimos años, en mi caso Juan José Sebrelli, Carlos Escudé, Rubén Zorrilla, y claro, ya esto rompió una barrera, y luego de que rompió la barrera, empezó también primero la barrera de comunicación, digamos, todo lo que estaba Sí, contenido, tapado, oculto, semicensurado, ¡ping! Salió. Y llegó a un auditorio que tampoco era el esperado. Un auditorio que si tuviéramos que poner una franja etaria, estaríamos hablando de un auditorio entre los 16, 17 y 25 años que tenía dos características. O no le interesaba bajo ningún punto de vista el debate de las ideas, sea cual fueran las ideas a debatir, sino que además, si les interesaba bajo ningún punto de vista, iban a sumarse a un movimiento estigmatizado con una cocarda de como mínimo fascista, reaccionario, procesista, heredero de lo peor de la historia argentina, porque no podés ser joven y de derecha, porque de derecha, para hacerlo tenés que ser viejo, rancio, reaccionario, y bueno, se empezó a caer todo, y empezó con un Javier Milei que sin perder rigor académico, sin perder sustancia y sustrato en sus argumentos, pero como, digamos, le digo a él, ¿no? Como si fuera una división Panzer, se llevó puesto a todos de una manera que no les tuvo piedad, y eso por un lado, digamos, en el campo de la economía. Los hubo también personas que en el campo de la política rompieron moldes, prejuicios y subestimaciones. Y pongo siempre como ejemplo, porque lo digo directamente, a Amalia Granata, a la que se le acusó sistemáticamente de ser un, bueno, ni hablemos de las guarangadas y, ¿no? y cosas sí, además, curioso
que provenían de que es- aquellos que dicen dignificar a la mujer y defender los derechos de la mujer, la han claro, tratado de cualquier bajeza, eh, y sin embargo demostró que no solo no era monotemática, o sea, el no aborto. recluyó en la zona de confort de la defensa de la vida de la concepción, sino que además pasó 2 elecciones, fue votada por más de 300.000 santafesinos, juró como diputada, constituyó un equipo que es el 20% de lo que dispone quizás cualquier diputado provincial, muy chico, donde primó el interés por el conocimiento técnico, el interés, o sea, primó en ella a la hora de elegir ese equipo, bueno, a ver qué formación, qué conocimiento, qué amplitud de criterio, no si éramos o no parte de el movimiento celeste, ¿no? Para ponerte un ejemplo. Sí, Y sí, además empezó a hablar de temas como la economía, la seguridad, ¿no? La baja del gasto público, la lucha contra la burocracia. Entonces tenemos Milei, tenemos a Amalia Granata. Después tenemos, por ejemplo, figuras como el Dipi. ¿Cómo un pobre va a hablar de la meritocracia? ¿Cómo un pobre va a hablar en favor del punitivismo? ¿Cómo va a estar a favor un pobre de que quien las hace la tiene que pagar? sí, ¿Sí? pero Entonces, justamente debería ser así. no, Ese no, es el pero tema. viste que, ¿no? Y después, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo un gay que encima es un gay que vivió su infancia y su adolescencia en el peor momento para ser gay, digamos, junto con la década del 60 y el 70, eran los Sí, 80 y los 90, porque no solamente éramos unos, entre comillas, defectuosos morales y biológicos, sino que encima éramos propagadores de una peste. ¿Cómo ese gay se reivindica más como individuo que como gay? ¿Cómo ese gay reclama igualdad ante la ley y no privilegios por ser gay? O sea, Álvaro Sicarelli. claro. Y cómo todos los que te nombré, y podría seguir nombrando un montón de Sí, economistas, politólogos, periodistas, estoy tratando, estamos a favor de que nos dejen ser libres para poder desarrollar nuestro proyecto de vida y que seamos premiados y retribuidos en relación directa con el mérito, el esfuerzo, la disciplina que le ponemos a nuestro trabajo y a nuestro aporte productivo a la sociedad. ¿Ok? sí, Entonces, ¿cómo, sí. cómo, cómo es esto? Bueno, y todo esto que te nombré, porque fíjate que te nombré, ¿no? Te nombré Sí, la libertad en toda su de forma, todo. la defensa de la propiedad privada, la defensa del individuo fuerte, todo. Ah, claro, esos son valores de derecha. Bueno, sí, Y somos de sí, derecha, somos de está derecha. Y no perfecto. nos interesa pensar 5 veces lo que vamos a decir solo por el hecho de no ser catalogados de tal o cual cosa. Por supuesto que pensamos nuestros argumentos primero porque queremos demostrar que son válidos y no válidos porque los imponemos o No, porque porque son la realidad. son exactamente, reflejan el hecho real, ¿correcto? O sea, eso es lo que Sí, nos sí, importa, no porque si lo dice, o sea, caer en una falacia dominem reversa, ¿no? Ah, sí. si lo dice Álvaro, entonces es cierto. ¿Dónde salieron con No, lo que importan son a nosotros nos importan las ideas, no los personalismos. Justamente vamos por ahí. las Ellos son personas? típicos, tienen Claro, siempre el líder y como si fuese el Dios al que siguen y totalmente. nosotros decimos, no, a las ideas tenemos que seguir. Después puede haber personas que representen esas ideas, pero si esas personas cambian de idea, no las vamos a seguir más, porque no es un Eh, fanatismo. bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que efectivamente cambió. Yo no soy el mismo que hace 20 años, que hace 10 o 20 años. Y cambié. Cambié para mejor y bueno, la evidencia empírica me demuestra que aquello que en lo que creía hace 10 o 20 años atrás estaba errado. Y eso que te puedo asegurar que aún en mi error comparado con el error ideológico, No, obvio. el error ideológico y la falsedad ideológica de muchos estaba mucho más acertado, digamos. Y sin No, yo a lo que embargo, me refiero es, por ejemplo, no sé, si el día de mañana mi ley dice no, hay que tener un comunismo, y bueno, entonces
O sea, Ah, los que claro, bueno, los siguen no lo van a dejar de seguir, porque no, cambiaste totalmente. En por cambio, del supuesto. otro lado vemos que Ahora, cambian de discurso totalmente, si pasan nosotros de un lado al otro. habláramos de la necesidad de rever el capitalismo en el sentido de que el capitalismo, justamente porque lo que lo caracteriza es su capacidad de reinventarse para enfrentar las crisis cada 10, 20, 25 años, no importa, que es Es por lo que distinto, es eso sí. atravesado, y en eso yo soy, mira, y en eso a mí esto me cuesta muchas discusiones con los libertarios, yo soy muy schumpeteriano en esto. Yo creo que justamente la cualidad, por lo menos en el campo de la economía, es la capacidad innovadora y destructiva que tiene el capitalismo. ¿Por qué? Porque destruye lo que ya es viejo, lo que es anquilosado, lo Ujú. que no sirve, y producto de las crisis, los movimientos de placas tectónicas, que puede ser de todo, puede ser una revolución, una guerra, una pandemia, el capitalismo no se deja exterminar, no se deja No, aniquilar, no se, se no, reinventa. se reinventa, por supuesto, de una forma tumultuosa, de una forma, pero porque la vida es así, señores. ¿Por qué Y el sí, capitalismo no va a ser dinámico, complejo, emergente como es el propio ser humano? Entonces, eh, se rompió todo eso. ¿Y saben qué es lo que más le duele? Y ahí hago otra vez hincapié en lo del DIPI, que mayoritariamente se está dando en la juventud que adhiere a las ideas liberales clásicas o libertarias, o quizás un poco las más dogmáticas, son jóvenes de clase trabajadora, de clase baja o de los sectores vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos son los que están viendo prima facie el fracaso y lo perverso del populismo, del colectivismo. Están viendo a sus padres que cada día les cuesta el doble o el triple llevar el pan a sus mesas, están viendo cómo sus familiares que están un poquito mejor, cada vez están un poquito peor, están viendo cómo aquellos que creían que siempre iban a estar bien están cerrando sus negocios, están viendo cómo la única salida parece ser Ezeiza, pero ni siquiera va a haber salida para ellos, porque no va a haber capacidad de no, ahorro para comprarse un pasaje y tener unos exacto. ahorros para irse al extranjero. ¿Sabes por qué? Porque ellos sí ven que en otras naciones del mundo, en otras partes del mundo, ya te digo, Occidente o Extremo Oriente, jóvenes como ellos, de clase trabajadora o de sectores vulnerables, después de 10, 20 o 30 años de esfuerzo, de dedicación, de poner toda su energía y toda su pulsión creativa al servicio de un proyecto, se han transformado en quienes? Los Richard Branson, los Jeff Bezos, los Jack Ma, los Elon Musk, los Steve Jobs, y todos Esa- los días vemos uno. Y te estoy nombrando a cinco que ninguno de ellos son de clase alta, muchos de ellos ni siquiera tienen título universitario, y muchos de ellos, si lo ves caminando por la calle, lo que menos puedes pensar que son multimillonarios. ¿Sabes por qué? Porque por sobre todas las cosas son, no parecen, son. Y esto es lo importante y lo que nos diferencia a nosotros de todos los hipócritas y tipos que tienen mala fe intelectual. Nosotros somos, para bien, para mal, más buenos, menos malos en lo que pensamos, pero somos. Y eso es una cualidad importante en este movimiento. Incluso hasta los que tenemos diferencias a veces irreconciliables, yo les reconozco, bueno, son. Y eso es importante. sí, y ahí justo esto que dijiste de que todos estos ejemplos de Jeff Bezos que venían, o sea, de familias muy humildes y cómo llegaron hoy a estar donde están, eso justamente lo permitió el capitalismo. O sea, antes tenías que ser una familia noble, burguesa, si no, no tenías oportunidades. Entonces, justamente es una hipocresía cuando dicen que el capitalismo genera pobreza y entonces y genera desigualdad y que no todos tienen la misma oportunidad. Y en realidad es al revés. Gracias al capitalismo hoy, y gracias al valor de la meritocracia, una persona que tiene una situación vulnerable, de joven, de chico, donde se cría, puede salir adelante.
Es gracias a eso, justamente. Fijémonos cómo la pobreza en países capitalistas es del 10% o menos. Y acá justo hoy el dato, más de la mitad de los argentinos son pobres. ¿Cómo puede ser? Y Si nos curiosamente, venían a poner de pie. Y curiosamente, en muchos países donde la pobreza es del 5, 3 o 2%, quizás la presión tributaria es mucho más alta que la nuestra. No quiere decir que yo defienda esa política. Lo que planteo es, ¿sabés lo que no hay en esos países? Aún teniendo quizás una presión tributaria Mm, más alta que lo nuestro, no hay burocracias obstaculizadoras, no hay burocracias y regulaciones que además de obstaculizadoras tienden hacia la corrupción. ¿Por qué? Porque no, para poder claro, saltearla, corre la y coima. sí, Lo que no hay es un espíritu que castiga al emprendedor y que castiga más al emprendedor que es exitoso, porque no hay una cultura de lucha entre clases, incluso en países gobernados por partidos socialdemócratas, y esto yo ya lo he hablado, se ha dejado hace muchísimos años, décadas atrás, la idea de lucha de clases por la idea de cooperación entre capital y trabajo. Y siempre y lo acabo de decir ayer en una entrevista que me hizo el cronista comercial que está por salir, el Partido Socialista Obrero Español está camino ya no a una derrota atroz como la que sufrió en Madrid, por ayer. sino la que No, va a anteayer. sufrir en el año que viene, si no hay elecciones anticipadas, el año que viene en toda España, no porque es un partido socialdemócrata, porque ha destruido todo el proceso de renovación y modernización ideológica y programática que llevó adelante un líder que con sus aciertos y sus errores hizo de ese partido un partido de fines del siglo XX mirando al siglo XXI, que fue Felipe González. Felipe González, le quiero recordar a la gente que vive al día de hoy y que ya ha salido durísimo a criticar a los dos grandes responsables de la destrucción del Partido Socialista Obrero Español moderno, que son José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Ese señor primero sacó al PSOE del marxismo. Primera medida que él tomó cuando viene la democracia en España, dice, llama a un congreso de algo así como de reactualización doctrinaria y dice, señores, el marxismo no corre más en la Europa de principios de los 80. Punto número uno. ¿Sabes lo que fue para eso? Para un partido de fuertes raíces marxistas y además atravesado por un movimiento obrero absolutamente Revolucionario. extremista y revolucionario como era Mm. las comisiones obreras y la UGT. Bueno, punto número uno. Punto número dos. Llega el gobierno y dice, señores, nosotros somos un país occidental y un país que mira a la economía mundial. Entonces, señores, nosotros no podemos estar aislados, no podemos odiar lo que nos puedan brindar las otras naciones del mundo. O sea, no podemos odiar las importaciones, No, obvio. tenemos que abrir nuestros mercados. Entonces, señores, nosotros tenemos que ingresar al mercado común europeo, que después podemos criticarlo o no. Pero vos pensás No para la importa, pero la España mentalidad. post-Franco, ¿no? Eh, abrir la economía. Y para eso tenemos que tener leyes laborales competitivas. No puede ser que una empresa, para poderse abrir en España, tiene que pasar por trámites del orden nacional, trámites de la comunidad autonómica y trámites de la alcaldía. No puede ser que tenemos que estar bueno, ¿no? Sí, sí, Pensando ya en lo que nos va a costar echarlo al empleado antes de contratarlo. Esto lo dijo Felipe González. Después Felipe González fue el que puso un referéndum para ver si España ingresaba a la OTAN. Entonces, digo todo esto porque también hay gente dentro de nuestro movimiento que dice, ay, socialdemocracia o PSOE, cree comunismo. No, señores, a ver, veamos la historia. Helmut Schmidt, canciller federal alemán, eh, antes de que, si no me equivoco, sí, antes de que ganara Helmut Kohl, socialdemócrata, Helmut Schmidt, aplicó políticas económicas y reformas económicas de tintes liberales
tanto o más duras que las que aplicó Margaret Thatcher en Inglaterra, a tal punto que Margaret Thatcher, siendo líder de la oposición británica, todavía no era primera ministra, lo admiraba y al primer premier europeo que ella recibe en el 79, cuando asume ¿no? Sí, No, la de ser oficina de primer primer ministro. ministro, el rol de primer ministro de Gran Bretaña, es a Helmut Schmidt y lo toma como ejemplo de las reformas a seguir. Y a Margaret Thatcher no se le cayeron los anillos de recibir a un socialdemócrata, ni reconocer que el tipo era una Un persona, buen líder, un claro. buen líder que Un estaba buen... aplicando las reformas que correspondían. Australia y Nueva Zelanda, que nos llenamos la boca hablando de como modelos económicos, las reformas pro mercado y de apertura económica las aplicaron gobiernos del Partido Laborista, de los Labour Party. ¿Qué quiere Bueno, decir esto? ¿Qué por quiere eso decir importan esto? las ideas, que importan Ahí las está. ideas, Importan las las ideas, ideas, lo demás no son los nombres, instrumentos. las etiquetas, no importan. Por eso Los, lo- esto, vos al principio decías que hay mucha gente que es de derecha o centro derecha y no lo sabe. Y es verdad, vos hablás con cualquiera en un bar, un restaurante, bueno, ayer que fui a la peluquería, cualquier laburante te dice, no, yo quiero que me bajen los impuestos, sí, yo quiero poder emprender, no quiero que me cierren el negocio, quiero poder llegar a mi trabajo con un buen transporte, ahora me paran más tiempo y tardo más. O sea, lo que quieren es trabajar. Quieren dejar de mantener a todos estos vagos, porque los planes sociales tienen que ser temporales, tienen que ser para promover la cultura del esfuerzo, no para que cobren más que los jubilados o que los trabajadores. Entonces, eh, justamente es la mentalidad, es la idea de que queremos progresar, que no queremos más trabas, no queremos más burocracia, como decías vos. Eso es lo que nos hace mal. Te digo más, y si yo me encuentro con esas personas a las que vos le haces esta pregunta de, bueno, ¿usted qué necesita como para poder tener más plata en el bolsillo como trabajador o como emprendedor y empresario, invertir más? Y te dice todo esto. Si vos le preguntás, ¿y cómo identifica estas políticas? ¿Como de derecha, de izquierda? ¿Sabes qué te va a decir seguro? No, me parece que de sentido común. O centro, te van a decir, o centro, no, Sentido es centro común, te van a también. decir, ¿qué sé Es yo? que Sentido lo es en común. realidad. Porque, a ver, esto es, sentido, si yo gano 100 y gasto 120, estoy en un déficit de 20. Y sí, obvio, ¿y de dónde sale eso? De Y nosotros. Eso es lo que hay que entender, que el Estado somos nosotros. La plata no sale de un satélite, somos nosotros los que ponemos la plata. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, especialmente los de izquierda que critican, no, porque los de derecha quieren un Estado chico. Y sí, porque ¿quién pone la plata? Nosotros. Por eso queremos un Estado chico y eficiente, no queremos un montón de empleados públicos, un montón de subsidios que no sirven para nada. No, queremos que esa plata se use eficientemente. Por ejemplo, el otro día en La Nación salió una nota de una chica en Entre Ríos que quiere estudiar, pero claro, vive en una casilla con los padres, tienen un solo celular, no tienen internet, camina 2 horas para ir a la escuela. Y ahí, ya que tanto se llenan la boca hablando de desigualdad, ¿eso no es desigualdad? Con un pues chico acá claro, de Cava desigualdad ante la ley. que, ¿Sí? que tiene una notebook y tiene wifi y puede tener clases virtuales, a esa chica que quiere estudiar, entonces ahí es donde tiene que encargarse el Estado, no Pero en todos además, estos circos o leyes eso es que no desigualdad ante la sirven. ley. Eso no es desigualdad social, es desigualdad ante la ley. Porque desde el Claro, momento que en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, entre todos los derechos de índole social que se enumeran, está la educación, esa chica que no lo ni tiene. siquiera, a ver, yo creo que hasta si alguien le diera una beca, no podría ni ir al colegio privado con una beca del 100%, No, porque no, justamente lo que correspondería, y esto vamos a ir de abajo para arriba, por ejemplo, si el municipio donde esa chica vive, en vez de tener 35 secretarías, 69 subsecretarías y 170 direcciones generales, tuviera un 30% nada más de todo eso, sí, 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 30% de eso, por lo cual se ahorraría un 70% de de gastos presupuesto. burocráticos, superfluos, todo. Y no te voy a decir más, no es que no los use, los redireccione estratégicamente y los ejecute de forma eficaz y eficiente, esa chica tendría, como mínimo,
una casa, que ni siquiera la tendría gratuitamente, la tendría y hasta podría seguramente pagarla trabajando. mensualmente, tendría asfalto, tendría luminaria, tendría acceso a agua, luz y gas Cloacas, y cloacas. Seguramente el transporte público que funcionaría muchísimo mejor porque estaría privatizado, concesionado, la sí. llevaría a destino y además tendría todos los otros elementos que dispone. Mirá lo que estoy diciendo, solo con el municipio. Pero es que sí, es que está ahí Imagínate el que eso tema. se replicara, además, a nivel provincia y a nivel nación. Y te estoy hablando Somos de potencia. nada más claro, porque con una profunda reingeniería del Estado, de la administración pública en particular, que Sí. implicaría achicar estructuras administrativas, reducir la planta de empleados, ¿no? Digamos, reconfigurar el rol del empleado público y darle el valor que corresponde. No es un pecado ser empleado público, no es No, no es una aberración ser funcionario, no. Lo que tiene que existir es un criterio en donde el capital humano destinado a la función pública debería ser un honor y un privilegio para los mejores. Este tendría que ser un país donde cualquiera de los mejores de todas las áreas, las ciencias humanas, las naturales, las exactas, mm, deberían, y que salen con los mejores promedios y el mayor conocimiento, ah, deberían decir, quiero entrar a trabajar a la alta dirección pública para brindar para mis servir a la conocimientos. gente, Pero acá te para servir a la espanto. gente, la política es servir a la gente. Hacer a la gente, no, acá. O ni siquiera quieren pisar, porque es un espanto el nivel de mediocridad Mm, y chatura, o sí. peor, o quieren entrar para echarse a chantas y a vagos. Exacto, Es porque es amigo terrible, de tal, porque es bueno, como terrible. Donda que a la mucama para que no le hiciera juicio, dice, bueno, te doy un puestito Leguinari. Y está tan subestimado, ¿no? Esto que decís que debería ser un honor y debería ser de, no, no, quiero ayudar a mi país, a mi gente. Bueno, un buen ejemplo de eso que decías del municipio es Javier Iguacel, que ahora es intendente de Capitán Sarmiento. Una vez tuvimos un Zoom con él y él nos contaba cómo había 130 impuestos y más de 100 eran inútiles. Y los sacó todos. Y se puede hacer, no es que no se puede. Cuando dicen, no, no se puede, sí se pueden sacar los impuestos. Y sacar un montón de trabas burocráticas y se abrió, o sea, durante la pandemia no solo no se cerraron negocios, sino que se abrieron. Entonces, también cuando usan la excusa de la pandemia, ahora con lo de la pobreza van a usar la excusa de la pandemia. No, se puede, pero si aplicás políticas que corresponden, si usás el Totalmente, Estado bien. Nosotros no totalmente. estamos en contra del Estado, estamos en contra de que se use de la manera que se está usando, Totalmente. que es un Ahora, despilfarro. desgraciadamente, en el movimiento que defiende la república, la justicia, la libertad, la Mm. propiedad privada, ¿no? Están más preocupados para ver cuál es el sello partidario de Iguacel que lo que hace Iguacel. Oh, no. Ah, obvio. Ah, qué bueno, qué genio Iguacel. Ah, pero es de Juntos por el Cargo. Ah, no, entonces. No, Sí, ¿viste? No se puede. sí, hay que ser abierto en ese No, sentido realista, y realista. realista, pragmático y entender de política. Yo reivindico la política como instrumento de cambio y transformación. Yo me siento orgulloso de ser un hombre eminentemente político, más político que partidario, pero eminentemente político. Te digo Coincido. más, descreo de aquel que aborrece de la política. Por eso valoro muchísimo que gente como Javier Milei, por ejemplo, haya roto una barrera que él tenía, una autoimpuesta, de que la política era algo que era imposible y era malo y era casi un cáncer. Y él Es que no lo decidió es. ingresar. De la misma manera que voy a valorar a todos los políticos y dirigentes que como ustedes, jóvenes republicanos, o como yo, porque me hago responsable de lo que hablo yo, no le decimos a la gente lo que quiere escuchar, le decimos a la ciudadanía lo que estamos convencidos, producto de nuestra reflexión, de nuestro estudio, de nuestros argumentos comprobados, que es lo que tiene que escuchar. ¿Y qué es lo Eso es que lo hay que que nos hacer diferencia para del que vivan resto de la mejor? dirigencia política. Exactamente, exactamente. Y justamente yo creo que el gran problema, y esto, bueno, justo hubo un artículo en Seúl
que estaba en contra de dar la batalla cultural y había otro abajo que estaba a favor, ¿no? Y decía algo que me parecía muy interesante, decía, la batalla cultural la ganó el peronismo porque jugó solo. Y es verdad, las generaciones anteriores a las nuestras no hicieron nada. Es como, es cuando dicen, o sea, los malos triunfan porque los buenos no hacen nada. Y es verdad, no, las generaciones anteriores no hicieron nada, entonces no se metieron en política porque, y no, ¿yo qué voy a hacer? Y no, es toda una mafia. Pero con ese pensamiento nunca vamos a cambiar la realidad. Entonces, por eso me parece importante que cada vez seamos más los que nos involucremos, saquémonos este tabú de que la política es nada más para corruptos, para gente fanática, para gente, bueno, que quiere robar, que no, involucrémonos nosotros y cambiemos eso. Si justamente la política es la que nos permite cambiar nuestra realidad, uno quiere vivir mejor. Y bueno, ¿qué estás haciendo para vivir mejor? Hay que preguntarse eso también. Por eso es importante involucrarse y por eso, bueno, todas estas agrupaciones que están surgiendo, bueno, la nuestra también, cada una tiene distinta línea quizás o tiene ciertos objetivos. El nuestro va mucho por el tema de la batalla cultural, que no coincidimos en nada con el artículo. Creo que era de Laura Alonso, de que no hay que dar la batalla cultural porque es autoritario. No, hay que dar la batalla cultural porque justamente del otro lado han impuesto cosas, estas ideas que estábamos hablando, de que el rico es malo, el empresario es malo, de esta lucha de clases, de que hay que premiar digamos, al que no se esfuerza y hay que castigar al que se esfuerza, que un montón de cosas están mal y que no están mal, que es justamente lo que hay que hacer. Entonces, quiero invitar a todos los jóvenes y a todos, no solamente jóvenes, en realidad a todos, al que pueda, a involucrarse. Por ejemplo, en la fiscalización. Es importante que fiscalicemos, porque si nos quedamos en nuestra casa nada más a quejarnos y ver el resultado electoral e ir a votar 6 menos cuarto así, bueno, no tengo fila, y haciendo eso no vas a cambiar la realidad, solamente votando no se hace nada, hay que involucrarse todo el tiempo. Obviamente, no todos van a ser funcionarios, no todo el mundo quiere dedicarse a lo público, pero sí tener este deber ciudadano de ser de una marcha, y bueno, voy y apoyo. Si hay que hablar sobre cierto tema, bueno, hago mi aporte a través de las redes sociales. No me quedo solo en eso porque no sirve. Pero bueno, también, o sea, si uno empieza a hacer distintas cosas, involucrarse en agrupaciones, políticas, fiscalizar, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y así vamos a cambiar esto. Si no, no vamos a cambiar más. Si no, es Ezeiza y listo. Y en realidad tampoco es solo Ezeiza, porque estamos viendo que en otros países también está pasando lo mismo. Todo este progresismo está arruinando todo. No es solamente en Argentina. Entonces, realmente hay que involucrarnos. Yo creo que sí, Vos sabés hay que que hacerlo. me dejaste como anonadado. Yo respeto y hasta Ah, pensé aprecio que en se lo te per... cortó. ¿Cómo? Pensé que se te cortó, No, no, te estaba porque escuchando te vi. no, te estaba Ah, escuchando muy bueno, atentamente, pero me dejaste anonadado con algo porque si bien además de respetarla muchísimo, política e intelectualmente la aprecio en lo personal a Laura Alonso, me dejaste de lado con que es ella la que dice de que no hay que dar la batalla cultural, cuando tengo entendido que ella está dando un curso sobre genio y figura de Domingo Faustino Sarmiento, que si hubo un hombre que justamente en un momento, no, donde había no, censura, donde regían dogmas inamovibles, dio justamente la batalla cultural de su tiempo, porque las batallas obvio, culturales bueno, van cambiando. ¿Con qué? obviamente. Con el tema de la educación universal, con el tema de la educación laica, con la promoción de las ciencias, con la idea de una Argentina no que mirara no a la próxima elección, sino a la próxima generación, e incluso que sentara bases de políticas de Estado que los siguientes gobiernos iban a continuar, profundizar, modificar para mejor. Entonces me asombra que ella, A mí también. Yo me realmente te lo quedé, digo, porque yo no sabía que era ella, pero aparece ahí, dice por Laura Alonso, entonces digo, bueno, ¿será bueno, ella? quizás sea salvo que sea una ¿Será otra homónima, Laura? que sea una homónima, ¿Será pero no otra sé, bueno, Laura no, Alonso? porque realmente yo hasta te digo más, yo accedí a algunos extractos de esa famosa charla que salieron a banalizarla y a burlarse, y realmente tiene una visión muy interesante del Sarmiento revolucionario, o sea, un Sarmiento que no era un, Sí, o sea, sí, y sin embargo, ahora me decís esto, entonces, claro, es rarísimo. ahí también está otro problema. ¿Nos preocupa el fondo o la forma de las cosas? Y a mí me preocupa el fondo de las cosas, porque si Exacto. el problema es la palabrita batalla cultural, uy, Dios. A Sí, ver, es que es eso la crítica. Es yo eso, porque entiendo que dice que es tenemos que tener, autoritario. yo creo que No, tenemos que entender, pero autoritario, perdón,
Autoritario sería que en vez de batalla, primero, batalla es un enfrentamiento entre, como mínimo, No, dos dos. posiciones Ujú. y dos, ¿no? Adversarios o múltiples adversarios. Por lo cual, digamos, eh, lo que puede haber es que un final donde prime uno o haya tablas, digamos, no haya un ganador. Lo autoritario ahí No, no no sé dónde existe. está. Ahora, si vos me decís que estamos reivindicando la idea de un déspota ilustrado, de un dictador benévolo, que imponga nuestras ideas a la fuerza, porque es la única manera que en sociedades como la Argentina esas ideas pueden llevarse adelante, como digamos siempre se dice en relación a las reformas estructurales que hizo Pinochet en Chile, bueno, eso es discutible, es discutible. ¿Es posible hoy o eso era posible en la Guerra Fría? Es discutible. Pero el que la batalla cultural es algo autoritario, yo voy a leer el artículo, si después podés en privado Buscar. Te pasame lo el voy link a del artículo pasar. porque Te lo voy a pasar. Sí, sí, estoy sí. anonadado, pero bueno, qué sé yo. Porque ahí, o sea, lo que decía es que la cultura, o sea, que la cultura no hay que amoldarla, sino que se amolda sola, pero no, justamente esa inactividad que tuvo la generación anterior hizo que arruinaran toda la cultura, que Pero tergiversaran eso todas de las que la causas cultura nobles. se amolda sola parece una cuestión media determinista. La verdad no puedo creerlo. No puedo creer que es Laura la que. Pero bueno, está bien, repito. Tengo que leer el artículo, no voy a opinar. No voy a opinar, No, está bien. digamos, no voy a hacer juicio de valor sobre algo que no leí. No, veremos si es otra Laura Alonso. La verdad que no sé, pero, o sea, justamente yo creo que del otro lado, y es un poco, vos también habías hablado de esto, no pueden creer que soy gay de derecha o que el DP, o sea, haya venido, o Tevez también es un buen ejemplo, haya venido de un ambiente humilde y sea de derecha o tenga ideas parecidas, pero justamente es que lo del otro lado es pura hipocresía. ¿Por qué ponen al Che Guevara como símbolo LGTB? Cuando era justamente, tenía campos de concentraciones para los homosexuales en Cuba. El feminista ponen a Eva Perón que criticaba al feminismo. O sea, todo es al revés siempre. Hablan de la ecología, y tanto les gusta hablar ahora porque parece que importa más la ecología que la gente se esté muriendo de hambre, ¿no? Que es un poco también de nuestro lado, ¿no? Parece que los políticos no están enfocados en la gente, sino en el aborto, en el feminismo, en la ecología, y a la gente no le importa. O sea, vos hablas con la gente y quiere No, pero poder el trabajar, problema no es ¿no? la ecología. El problema no es la ecología, que ahí está el tema. El problema es el ecologismo. Porque, a ver, el vivir, te digo, voy a decir más, existe el famoso, la ecología de mercado. ¿Cómo el Pero libre obvio, las energías mercado? renovables, ¿de dónde salen? Claro, por eso te No hay digo, nada contamina menos que el capitalismo en ese por eso, sentido, el capitalismo renovado. cómo el capitalismo innovador, en términos de ciencia y tecnología, Mm. genera, valga la redundancia, las innovaciones tecnológicas que permiten contaminar cada vez menos o directamente no contaminar, que permiten producir el doble o el triple de alimentos cada vez en mejor calidad y aprovechando, no sé, menor suelo. Sí, Entonces, menor agua. eso hay que proponer, a eso hay que proponer. Ahora, Y pero obvio. si de eso hacemos, si decimos que la defensa de vivir en un ambiente no contaminado es un criterio de izquierda, es una imbecilidad total, porque, oh casualidad, la izquierda, por lo menos la retardataria que tenemos que soportar nosotros, quiere volver al capitalismo de chimeneas. La del Claro, cinturón industrial de San Martín, o de, no sé, o del cinturón industrial de zona sur, donde ahí sí que se contaminaba y tiraba, o el cinturón industrial que estaba sobre el riachuelo. A eso quieren volver, 1940, cuando en una realidad tendrían que ridiculez. estar apostando a dos cosas, que el proletario sea propietario, punto número uno, lo más importante en general, y después que el obrero de fábrica pase a ser un técnico de la economía del conocimiento, de la Y economía de pero los servicios, ¿no? Pero tienen que no, avanzar. Es no. como el trabajo se hace más. Por eso cuando dicen toda esta tecnología destruye el trabajo, no, lo mejora, lo hacen más calificado. Temas que, bueno, no todos quieren entrar en eso, porque dicen, no, un robot te reemplaza. No, pero ese robot necesita de nueva gente que lo genere, que lo mantenga. O sea, se van creando nuevos trabajos. Y eso es lo que hay que adaptarse, ¿no? Quedarse en el trabajo anterior y no avanzar nunca. No, hay que Total. avanzar, muchachos, pero hacer un trabajo más calificado. Y para eso necesitas mejor educación. Volvemos al caso de la chica de Entre Ríos. Esa chica,
le va a costar mucho más llegar, si es que puede llegar, a algún tipo de trabajo así, si no tiene acceso a tecnología, a nada. Entonces, Totalmente, ahí todo tiene que ver con todo en realidad. totalmente, Y ellos dan totalmente. argumentos totalmente estúpidos, por ejemplo, de que nosotros somos pobres porque tales países desarrollados quieren, hasta en el colegio me lo enseñaron a mí eso. O sea, me lo dijeron, bueno, somos un país periférico porque los desarrollados, ahí está el adoctrinamiento y el pensamiento, ¿no? Cómo te van bajando línea. Y en realidad a cualquier país desarrollado, a cualquier rico, le conviene que el otro también lo sea, sino con quién comercializa, con quién hace tratados. O sea, realmente, eso de que el rico necesita al pobre, no, el que necesita al pobre es el político corrupto para seguir viviendo del pobre. O A sea, mí me es da al revés. gracia, a mí me da gracia cuando la escucho a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Sí, que ella dice, a nosotros nos salva la demanda, nos salva, y por otro lado tiene una política económica basada ¿no? en el mantra de vivir con lo nuestro. O sea, vos querés generar consumo de productos de cuarta, o sea, querés que la gente vuelque plata al mercado interno, plata que además está viciada, es sucia, sí, no. ¿no? Porque es generada por la emisión, Sí. para comprar productos de cuarta y no generar los intercambios, ¿no? Que son cooperativos, estratégicos entre exportación e importación, principalmente viene de capital, para que se instale en Argentina las cadenas de producción con valor agregado para que en algún momento compremos. Tomen. Quizás en vez de decir que en Argentina haya un día una computadora quizás superior a la iMac, Pero o, obvio, o se un re podría celular que hacer sea, eso. o un celular que sea superior al que sabes que uso yo, Sí, digamos, o sea, el que tiene la al Z pantalla. Fold de Samsung. Pero es que obvio, además, hoy en día, importa, o sea, con la tecnología del conocimiento ya puede ser un país desarrollado, no necesita ni siquiera recursos, que nosotros lo tenemos, o sea, nosotros podríamos tener recursos naturales para vender afuera, podríamos tener industria si quisiéramos también, y podríamos tener tecnología del conocimiento, o sea, realmente nosotros, esto me faltaba decir de esto de los países desarrollados y periféricos, nosotros no nos hicimos pobres porque Estados Unidos quiso que fuéramos pobres, nosotros mismos nos volvimos pobres, éramos una potencia antes por tener estas políticas, justamente. Porque lo que no entienden, y es porque justamente este odio, este resentimiento que han dado, es por ejemplo con la ley de alquileres. Porque claro, no, entonces estás perjudicando al propietario, entonces el inquilino va a salir beneficiado. Y es al revés. O sea, le estás perjudicando al inquilino también. No es que si, o sea, no tenés que perjudicar a uno para darle al otro. El capital, la riqueza no se divide, se puede multiplicar, justamente. Y ese es el camino que hay que tomar. Coincido, coincido. Pero bueno, este es un camino lleno de Ah, espinas, no es un lecho de rosas, de pétalo de rosas, un camino de espinas que nos va a llevar mucho tiempo, pero yo estoy para mí es una batalla muy estimulante, muy estimulante. Y además sí. empiezo a ver que efectivamente nos temen, pero no es que nos temen porque creen que tenemos capacidad de daño, no, nos temen porque saben que el día que nuestras ideas, que ya están sembradas, Mm. sean cosechadas, todas sus mentiras, sus relatos falaces, sus argucias discursivas, sus galimatías, todo eso se va a caer definitivamente y no nos van a poder levantar ni con una grúa de, ¿cómo se llama? De Román. Entonces, estoy tranquilo por eso. Ahora, lo que tratemos, repito, de tener un criterio realista, pragmático, cintura política, saber ubicarnos en tiempo y en espacio, asumir que hay algunos que tienen cualidades para una cosa, otros que tienen para otra, que especializarse en esta lucha, digamos, el que tiene más capacidad para enfrentar a los medios, que el que tiene más capacidad para planificar, que el que tiene más capacidad para formar, eso no va Sí. en desmedro de nadie, que no, No, y no, que, no, y es que estratégico. exactamente, y que habrá algunos que serán conductores estratégicos, otros serán conductores tácticos, otros serán militantes de base, y no tiene nada de malo. Lo que sí hay que generar es el mecanismo interno de nuestro movimiento para que a través también del mérito, el que sea base Gente llegue a conductor claro. táctico, el conductor táctico llega a conductor estratégico, y nadie, no es la muerte de nadie, no es la muerte de No, nadie. que se renueve además, porque justamente el problema que tenemos es que no se renueva mucho la política. Por Y ejemplo, otra qué le pasa cosa.
y Que, otra cosa. Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser honestista. Porque como diría el recientemente fallecido, y creo que el único gran presidente peronista que tuvo el peronismo, que fue Carlos Saúl Menem, cuando en una mesa, en una cena, tenés a uno que se sentó hasta que se fue, se la pasó hablando de moral, de ética, y se puso como ejemplo de todo, al momento en que se fue, ponete a contar los cubiertos, porque algunos se afanó. Entonces, se tiene que ser sí, honesto, no militante del honesto. tiene que ser Son dos cosas realidad eso. distintas, ¿eh? El Sí, pregonar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque el honestismo puede ser después un filtro que no nos sirve en el movimiento, porque hilamos tan fino que de repente vos fuiste funcionario y que, está bien, vamos a suponer, yo fui, no sé, subsecretario de algo, o sea, tercera línea, ¿no? sí. Y el ministro fue corrupto, y eso me hace corrupto Mm, a mí. claro, ¿qué culpa tenés? Si vos no Si participaste, no tenés la yo no culpa. participé, no, adentro, todos en la misma bolsa, y pero vos en algún momento votaste aquí, pero entonces, y además gente que vos no tenés Mm, comprobación fehaciente de que sean tan pulcros en todo sentido. Y ni no, obvio. hablemos encima, que eso ya me parece lo más repugnante y repudiable, cuando incluso se utiliza como vara de evaluación la Mm. vida privada de una persona, pero la Ah, vida no, sí, privada en el obvio. sentido de lo que hace como adulto y con otros adultos y de forma consensuada. Me No, parece, y ni hablemos cuando se cae en un escalón más bajo todavía, que se meten con la salud de las personas o de sus seres queridos, es terrible, ¿no? Es sí, no. terrible. ¿Por qué? Porque somos peores hasta que nuestros adversarios. Entonces, bueno, te repito, yo no, con mis aspiraciones, que esas son públicas, yo no sé si llegaré este año, será en 2 años, pero les puedo asegurar que, repito, que quiero llegar a un lugar de representación institucional, de decisión política y de presencia mediática con la certeza plena de que en cada uno de esos tres ámbitos voy a ser yo, auténticamente yo. Repito, para bien o para mal, después estará el electorado, mis pares, la justicia, la crítica social, para ubicarme, digamos, ¿no? Sí, O para leccionarme. Pero quiero ser yo, y eso es lo que le pido al resto de la dirigencia que defiende las ideas de la libertad. Sean auténticos, que por supuesto hay que ser pillo, inteligente, rápido, sí, como diría el Evangelio, ¿no? Pacíficos y amables como la paloma, pero astuto como la serpiente, por supuesto, eso sí, pero pero no auténtico, falsos. uno, Claro, auténtico o uno. vender discursos que no, que en realidad no son de tu público y hasta en realidad estás traicionando un poco a tu Bueno, público a veces y con ahí está ya lleno de eso. tendríamos que Y de hacer los otro, egos, y los egos, bueno, y ahora tendríamos que hacer un vivo de 6 horas para hablar solo de eso, del viste, el salir sí, sí. el querer ir a pescar en pecera donde no hay peces, hay palometas y pirañas que te quieren comer, aunque les ofrezca la panacea a todos sus problemas, no te van a votar nunca, listo, hermano. Basta, Listo, no, 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 no. no, 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 con lo inviable no hay que perder el tiempo, básicamente. Así es. Así que bueno, nos quedan, porque sé que tengo una hora nada más quedan más o menos 5 minutos. A ver si querés alguna conclusión, cómo podemos cerrar esto. Creo que habría que dar un mensaje, ¿no? ¿Cómo hacemos para incentivar a que se sumen más, ¿no? Que cada vez seamos más los que se animan. Mira, yo creo que el sumarse es algo muy voluntario, es algo que tiene que ver con mucha reflexión. Esto no es un deporte amateur, esto no es un hobby, digo, la política, ¿no? Y la vocación pública. Esto tiene que ser algo que se redignifique y se honorifique, que exista realmente de nuevo un Sí, cursus honorum dentro de la política y que si vas a entrar como para ver, no, no entres. no. Yo hablo en No el sentido entres. también voluntario, ciudadano también. No, por eso digo, pero en Además, general, en digo, todo, en todo, en todo. Porque mm, anotarte para fiscal y al otro día no ir,
No, bueno, obvio, hay que Tenés una- comprometerse. afiliarte a un partido solo para llenar el padrón, no te afiles. Sumarte a una agrupación solo para ser, no sé, Parte de. parte de, para llenar un vacío existencial, o un efector disruptivo porque te encanta romper todo lo que no construiste vos, dedicate a otra No, cosa. obvio, no. Y así, digamos, esto es algo que tiene que ser, por supuesto, agradable, te tiene que dar placer hacerlo, tiene que haber un margen para la diversión, para la sociabilidad, para la camaradería, pero esto es algo serio. El triunfo electoral de la oposición este año es, como dije, la bala de plata para que definitivamente esta gente, además de perder el gobierno de 2023, no pueda volver más o solo sean un 30% de acólitos dogmáticos y enajenados Fanático. que vamos a tener que convivir hasta que la biología Sí, haga su trabajo, y el resto será un 40% de núcleo duro de republicanos, ¿no? sí, sí, sí. Más un 12% de personas con sentido común que nos acompañe y nos dé el 52% para ganar las elecciones con la mayoría, ¿no? La mitad más uno, y después Sí, un 20% de independientes que entiendan que para sacar a la Argentina de este fango se necesita como mínimo 16 años, o sea, por lo menos 2 mandatos de 8 años, sí, de 2 líderes que asuman el costo político necesario para aplicar las reformas estructurales, políticas económicas y culturales que la Argentina necesita para enfrentar ya no lo que queda del siglo XXI, sino el siglo XXII. O sea, la Argentina de nuestros sí, nietos y sí. nuestros bisnietos. Así que ese es el mensaje que les puedo dar. Y en eso voy a trabajar y por eso acompaño a agrupaciones como Jóvenes Republicanos, porque apuestan con valentía, con coherencia, con solvencia a esta lucha. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias. Un placer haber hablado con vos y bueno, voy cortando porque ya se nos acaba el tiempo. El Muchísimas placer ha gracias, un sido mío. placer. Un cariño Nos grande y un vemos. saludo a todos ustedes.